Todo lo que te han enseñado sobre el estrés puede estar incompleto. Crecimos escuchando que es el villano, que debemos evitarlo, sofocarlo, anestesiarnos hasta que desaparezca. Pero nadie habla de la parte más importante. El estrés, por sí solo, no destruye a nadie. Lo que realmente duele es la forma en que te relacionas con él. Sientes la presión, intentas ignorarla, te hundes en distracciones, llenas tu tiempo con urgencias inventadas, pero lo que se suponía que iba a aliviar solo aplaza lo inevitable. Y en ese aplazamiento, el alma se va agotando, no por lo que pasó, sino por el esfuerzo constante de evitar sentir. Los estoicos entendieron eso siglos antes de que existieran palabras como agotamiento extremo o ansiedad crónica. Sabían que no se puede controlar el mundo, pero sí se puede llegar a ser alguien que no se derrumba ante él. Y eso es lo que ofrece el estoicismo. No un mundo sin problemas, sino una mente preparada para enfrentarlos. Porque lo que pesa no es el estrés, sino el desequilibrio entre lo que sientes y lo que haces con eso. Hoy quiero mostrarte 11 prácticas que no nacieron de campos de batalla, de exilios, de noches en silencio profundo. Son hábitos que no prometen una vida más ligera, sino una mente más fuerte. Y esa diferencia lo cambia todo. La última de ellas tal vez sea la más necesaria, porque no alivia, transforma. Y si tú lo permites, puede ser justamente el punto de giro que tu vida ha estado pidiendo desde hace tiempo. Vamos a comenzar. Número 1. Esto también pasará. Todo lo que sucede es pasajero. Esta verdad tan poderosa suele olvidarse cuando estamos en medio del caos. El dolor más intenso, el miedo más asfixiante, la desesperación más profunda, todos se desvanecen, como la niebla que desaparece al amanecer. En el momento en que enfrentamos un problema, parece gigantesco, como si no hubiera salida. Pero el tiempo, con su paciencia silenciosa, disuelve hasta las tormentas más violentas. Piensa en algo que, hace un año, te quitaba el sueño y te robaba la paz. Un problema en el trabajo que parecía no tener solución. Una pelea que parecía irreparable, una etapa difícil que parecía interminable. Hoy, ¿esas situaciones todavía te afectan con la misma fuerza? Probablemente no. La mayoría de las preocupaciones tiene fecha de caducidad, aunque en el momento parezca imposible creerlo. El estoicismo enseña que todo es temporal, tanto los momentos difíciles como los felices. La vida no se adapta a nuestros deseos. El tiempo avanza y con él lo que parecía insoportable va perdiendo fuerza. Imagina una tormenta furiosa. Durante la tormenta, el cielo oscuro parece eterno y la lluvia no se detiene. Pero pasa, y lo que antes parecía una prisión se convierte solo en un recuerdo. La calma que llega después trae claridad. El dolor nunca es eterno, pero lo contrario también es cierto. Las alegrías y los logros también pasan, y por eso necesitan vivirse de verdad, sin prisa, sin distracciones. Reconocer que todo es pasajero no es rendirse, es comprender. Cuando te aferras desesperadamente a algo que inevitablemente va a cambiar, solo encuentras sufrimiento. Entonces, cuando algo parezca abrumador, pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un mes, un año o 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Lo que hoy parece imposible de soportar, mañana será solo un recuerdo más que lograste superar. Ese pensamiento es liberador. Te permite soltar lo pasajero, sin perder lo que realmente importa. Como un viajero que lleva solo lo esencial, sin aferrarse al peso innecesario. Porque la vida siempre sigue adelante, sin importar nuestros miedos y dolores. Recuérdalo. Ninguna tormenta es eterna, ninguna alegría dura para siempre. Todo pasa,
Y es esa impermanencia la que hace que la vida sea tan valiosa. No dejes que lo temporal te robe la paz que puedes tener ahora. Número 2. Domina la dicotomía del control. El verdadero dominio sobre el estrés no está en eliminar los problemas, sino en dejar de intentar controlar lo que no se puede controlar. Pasamos la vida creyendo que, para encontrar paz, necesitamos ajustar el mundo a nuestro antojo. Aprendemos a preocuparnos por todo: el tráfico caótico, lo que piensan los demás, el estado de ánimo ajeno, los resultados que escapan a nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que hay cosas que simplemente están fuera de nuestro alcance. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más frustración acumulas. El estoicismo enseña que la paz viene de reconocer qué está bajo tu control y qué no lo está. Todo en la vida puede dividirse en dos categorías: lo que puedes controlar y lo que no puedes. Cuando entiendes esta diferencia, tu vida se transforma. Piénsalo bien. Puedes decidir cómo reaccionas, cómo usas tu tiempo, cómo interpretas una situación. Pero no puedes decidir cómo actuarán los demás, ni controlar el clima, ni el comportamiento ajeno, ni el rumbo inevitable de los acontecimientos. Cuanto más insistes en cambiar lo que no depende de ti, más te desgastas. Es como remar contra la corriente en lugar de seguir el flujo del río. Imagina a un profesor preparando una clase atractiva, llena de ejemplos prácticos y actividades bien planeadas. Eso está bajo su control. Pero cuando llega al aula, encuentra estudiantes distraídos, cansados o rebeldes. Algunos ignoran sus explicaciones, otros hacen bromas o cuestionan su autoridad. Si el profesor cree que necesita controlar a cada alumno para que la clase sea un éxito, solo va a frustrarse. Su verdadero poder está en cómo reacciona ante esa realidad. Puede mejorar su didáctica, ajustar su enfoque para quienes quieren aprender y crear un ambiente propicio, pero no puede obligar a todos a responder como él espera. El problema es que la mayoría de las personas desperdicia energía tratando de controlar lo que nunca estuvo en sus manos. Se estresan porque alguien no responde un mensaje, porque el jefe está de mal humor, porque la realidad no cumple con sus expectativas. Y cuanto más intentan forzar al mundo a seguir el guión idealizado, más se enredan en batallas perdidas. La verdadera libertad llega cuando aceptas que ciertos aspectos de la realidad no dependen de ti. Esa libertad no es rendición, es una decisión consciente de dirigir tu energía hacia lo que realmente puedes transformar. Cada vez que algo te moleste, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa. Si no lo está, suéltalo. Ahora, imagina cuánto más ligero sería tu día si solo te preocuparas por lo que está a tu alcance. No es magia, es claridad. Y cuando aplicas esta lógica, te das cuenta de que la mayor parte del estrés venía de intentar controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. Soltar lo que no depende de ti es el verdadero poder. Es elegir la paz en lugar del desgaste. Número 3. Escribe en papel lo que te pesa en la mente. La mente no fue hecha para cargar con todo lo que te preocupa. No es un depósito infinito donde puedas arrojar problemas del trabajo, asuntos pendientes, recuerdos incómodos e ideas sueltas sin nunca vaciarlo. Cuando intentas guardar todo ahí dentro, lo que creas es un ruido constante que se infiltra en cada aspecto de tu vida, robándote el sueño, drenando tu energía, debilitando tu concentración. Es como forzar a un motor a funcionar por encima de su límite hasta que falla. Pero hay una forma simple y efectiva de aliviar esa carga: escribir. No para crear algo bonito o perfecto, sino para liberar lo que te sobrecarga y encontrar claridad.
Marco Aurelio, uno de los nombres más importantes del estoicismo, escribía todos los días, no para los demás, sino para él mismo, para organizar los pensamientos que lo atormentaban y transformarlos en algo comprensible. Porque cuando no expresas tus pensamientos, se quedan atrapados, dando vueltas, como un disco rayado que repite siempre el mismo fragmento. Poner en papel lo que te preocupa es como quitarte un peso de los hombros y convertirlo en algo que puedes ver y resolver. Lo que antes parecía un gran problema se vuelve más claro, más sencillo. Escribir es como reducir un caos invisible a algo que puedes entender y manejar. Y no siempre necesitas encontrar una solución inmediata. Muchas veces el alivio llega solo por no tener que cargar con todo tú solo. Al escribir, sueltas una carga que ya no puedes sostener. Y al ver tus preocupaciones frente a ti, te das cuenta de lo que realmente importa y de lo que puedes dejar atrás. Abre una nota en el celular, toma una hoja, escribe donde sea. No importa si las palabras salen confusas o sin sentido, solo escribe, sin juzgar. Cuando termines, sentirás tu mente más liviana, como si tuviera espacio para respirar de nuevo. Porque la claridad mental no es cuestión de suerte, es práctica. Es soltar lo que te ahoga para hacer espacio a lo que importa. Cada vez que repites este hábito, notas una diferencia real. Los pensamientos se ordenan, el sueño mejora y el estrés disminuye. Escribir es como abrir una ventana en un cuarto cerrado. Entra el aire, se esparce la luz y lo que antes era sombra se vuelve claro. Número 4. No todo merece tu atención. Tu mente siempre está ocupada. Desde el momento en que te despiertas, eres bombardeado por estímulos de todas partes. Mensajes, notificaciones, videos, redes sociales, noticias. Tu cerebro nunca se detiene, nunca encuentra un momento de verdadero silencio, nunca hay espacio para respirar, para reflexionar, para simplemente existir. El problema no es solo la cantidad, sino la constancia, cuando siempre estás consumiendo algo, información, entretenimiento o preocupaciones, tus propios pensamientos quedan ahogados, empujados al fondo. En medio de ese ruido constante, la claridad desaparece. Intentas encontrar paz en medio de la confusión, pero es como tratar de descansar mientras corres sin parar. Sin crear espacio para el silencio, tu mente se vuelve inquieta y sobrecargada, como si algo esencial siempre estuviera fuera de tu alcance. Y tal vez lo esté. Tal vez lo que buscas no esté en otra notificación ni en otro video que promete respuestas rápidas. El estoicismo enseña que desconectarse del exceso es el camino para reencontrar lo esencial. No se trata de alejarse del mundo ni de vivir aislado. Es entrenar la mente para crear momentos de verdadera presencia, porque es en esos momentos, libres de estímulos innecesarios, donde empieza a surgir tu propia voz. Imagina un lago agitado por el viento. El agua turbia oculta el fondo, pero cuando el viento se detiene y el lago se calma, la claridad aparece. Lo mismo pasa con la mente. Si siempre está agitada por estímulos, nunca encontrará la paz que estás buscando. Desconectarte es más que descansar. Es reconectarte con lo que realmente eres, sin interferencias. Cuando te alejas del ruido por un momento, tu mente se reajusta. La necesidad insaciable de estímulos comienza a desaparecer y poco a poco te das cuenta de lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Pruébalo, apaga el celular por un tiempo, camina sin audífonos. Permítete simplemente estar, sin consumir ni reaccionar a nada. Al principio puede parecer raro, como si algo te faltara. Pero eso es solo tu cerebro acostumbrándose a no ser estimulado todo el tiempo. Con el tiempo, algo valioso emerge, tu propia presencia. El verdadero descanso no es solo dormir más o tomarte vacaciones largas.
Es darle a tu mente un alivio genuino de ese bombardeo constante. Permitirle que respire, que encuentre su propio ritmo y que se escuche a sí misma. Porque es en el silencio donde encuentras tu verdadera voz, tu esencia y, sobre todo, la paz que jamás vas a encontrar en medio de la agitación. Número 5. Es en la incomodidad donde te transformas. La mayoría de las personas pasa la vida evitando cualquier cosa que amenace su comodidad. Buscan ambientes previsibles, rutinas fáciles, seguridad total. Pero mientras más te escondes en esas zonas cómodas, más frágil te vuelves. Es como un cuerpo que nunca se ejercita. Pierde fuerza, flexibilidad y resistencia. Y entonces, ante la menor incomodidad, se derrumba. El problema no es la incomodidad en sí, es el miedo a enfrentarla. Es cuando la conviertes en algo aterrador, solo porque nunca permitiste que tu mente aprendiera a lidiar con ella. La comodidad protege, pero también debilita, y los pequeños desafíos empiezan a parecer grandes crisis, como si cada tropiezo fuera un desastre. La incomodidad es donde ocurre el crecimiento. Es el entrenamiento de la resiliencia. Las personas mentalmente fuertes no evitaron el dolor ni las dificultades. Enfrentaron desafíos una y otra vez y aprendieron a seguir adelante, incluso con el peso de los problemas. Cada obstáculo superado es una lección que prepara tu mente para enfrentar la presión sin quebrarse. Enfrentar la incomodidad no es buscar sufrimiento por sufrir. Es probarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que crees. Aquello que parece insoportable es lo que construye tu resistencia. No se trata de grandes hazañas heroicas, sino de enfrentar pequeños desafíos cada día. Cuando te expones intencionalmente a la incomodidad, algo cambia dentro de ti. El dolor se vuelve más soportable, la molestia más manejable. Porque la mente aprende a no entrar en pánico ante cada dificultad. Aprende que el frío es solo frío, que el hambre es solo hambre, que la incertidumbre es una parte natural de la vida. Y descubre que puedes soportar mucho más de lo que imaginabas. Haz la prueba, acepta la incomodidad a propósito, camina descalzo sobre tierra fría, atrévete a una ducha helada. Ayuna por algunas horas. Permítete sentir la incomodidad sin huir. Cada pequeño desafío aceptado es un ladrillo en la construcción de tu resiliencia. Es una prueba de que eres capaz de enfrentar lo que venga. Con el tiempo, te das cuenta de que la incomodidad nunca fue el verdadero enemigo. Siempre fue el maestro silencioso, preparándote para resistir. Lo que antes parecía imposible, ahora parece más pequeño, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Número 6. La dirección viene antes de la acción. Elige antes de actuar. Si tú no decides el rumbo de tu día, el mundo lo decide por ti. Y el mundo no se preocupa por tu equilibrio, tu paz ni tus objetivos. Solo te lanza tareas, distracciones y urgencias que tú nunca pediste. Despertar y abrir el celular de inmediato, perderse entre mensajes, redes sociales y noticias negativas, es como abrir las puertas de tu mente para que todo entre, sin filtro, sin criterio. Desde el primer minuto, te conviertes en rehén de estímulos que tú no escogiste, y ahí empieza el caos. El día se convierte en una secuencia de respuestas automáticas a problemas que aparecen de la nada. Pero el mundo no se volvió más caótico. El asunto es que nunca tomaste el control desde el inicio. Porque si tú no defines un enfoque claro, lo que está fuera de ti ocupa ese espacio. La mente humana es como un río. Si no diriges su curso, se dispersa por todas partes, pierde fuerza y sentido. ¿Y cuando dejas que tu día sea guiado por las demandas externas? Te vuelves como una hoja arrastrada por la corriente, reaccionando a cada cambio sin elegir jamás tu propio camino. El secreto para evitar el estrés no es eliminar los problemas, porque eso es imposible.
Es saber dónde poner tu energía y tu atención. Antes de que el día te arrastre, elige qué merece tu enfoque, porque en lo que decides enfocarte se construye la realidad que vives. No se trata de planear cada minuto ni de hacer listas que solo aumentan tu ansiedad. Se trata de definir una dirección, aunque sea simple. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Qué merece mi esfuerzo y qué puedo ignorar? Establecer prioridades es un acto de claridad, no de rigidez. Es como encender una luz en la oscuridad y ver con claridad lo que necesita hacerse. Antes de perderte en emergencias que ni siquiera son tuyas, antes de abrir espacio al torbellino de estímulos, tómate un momento para decidir qué merece tu atención. Puede ser tan simple como responder a una pregunta esencial. ¿Cuál es mi prioridad hoy? Esa pregunta es tu guía, tu mapa en medio del caos. Porque cuando eliges qué merece tu atención, el mundo pierde el poder de robarte la paz. Y ahí entiendes algo fundamental. El verdadero control nunca estuvo en lo que pasa afuera, sino en cómo eliges responder. Número 7. Acepta el ritmo de la vida. Aceptar el ritmo de la vida es entender que nunca será un rompecabezas perfectamente armado. La idea de que algún día todo estará alineado y en orden es lo que mantiene a tantas personas atrapadas en un ciclo de frustración y desilusión. Crecimos creyendo que existe un punto ideal en el que los problemas desaparecen y todo cobra sentido. Pero ese momento nunca llega, porque la vida es un proceso constante de adaptación y cambio. Siempre habrá algo fuera de lugar. Metas que parecen lejanas y situaciones fuera de tu control. El sufrimiento de muchas personas nace de la expectativa de que las cosas deberían ser diferentes. Persiguen un ideal de perfección que nunca se concreta y, cuando la realidad no cumple con esa expectativa, aparece la frustración, la rabia y el desánimo. La vida no es un problema que necesita resolverse, ni un proyecto que debe completarse para poder ser disfrutado. Es un flujo continuo de experiencias que siempre estarán en construcción. Esperar el momento perfecto para sentir paz es como intentar alcanzar el horizonte. Cuanto más caminas, más se aleja. La perfección no es un destino, es una ilusión creada por la mente. El verdadero alivio llega cuando aceptas que la incompletitud es parte de la vida. Siempre habrá preguntas sin respuesta, proyectos sin terminar y relaciones que no se mantienen. No necesitas tener todo resuelto para avanzar, porque el tiempo no se detiene y la vida continúa, con o sin tu aceptación. Aceptar el ritmo de la vida no es rendirse ni conformarse. Es darte cuenta de que intentar controlar todo es lo que genera sufrimiento. Algunas situaciones nunca tendrán un final claro, algunas decisiones siempre dejarán dudas y ciertos caminos no mostrarán su destino de inmediato. Aún así, puedes seguir adelante, puedes avanzar incluso cuando nada parece encajar. Puedes amar a alguien sin exigir perfección. Puedes encontrar sentido en un proyecto que aún está incompleto. Porque el valor de la vida está en cómo eliges continuar, incluso cuando el camino está lleno de curvas. Pregúntate, ¿realmente necesito que todo sea perfecto para seguir? La mayoría de las veces, la respuesta será no, porque el progreso vale más que la perfección. La verdadera paz no llega al alcanzar un estado final, sino al aprender a vivir bien. Incluso cuando las piezas no encajan como te gustaría. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de exigir que todo sea impecable. Cuando aceptas que siempre habrá algo por ajustar o mejorar. Eso no es un fracaso, es una señal de que estás en movimiento, creciendo y aprendiendo. Aceptar el ritmo de la vida es, sobre todo, aceptarte a ti mismo. No como alguien que ya llegó a la meta, sino como alguien que siempre está evolucionando, porque es en ese movimiento constante donde se encuentra la verdadera paz. Número 8.
Silencia el ruido dentro de ti. Pensar demasiado es como una radio fuera de sintonía, produciendo un ruido constante que nunca trae claridad. La mente se pierde en escenarios imaginarios, suposiciones y dudas que solo se multiplican. No es el problema en sí lo que te agota. Es el hábito de repetir el mismo pensamiento sin avanzar nunca. Es como intentar abrir una puerta que sabes que está cerrada una y otra vez, sin éxito. Ese ruido mental surge de pensamientos que nunca se transforman en acción. Es una inquietud que crece porque no tomas ninguna medida para resolverla. La mente es poderosa, pero cuando no encuentra rumbo, se vuelve cruel. Es como nadar contra olas fuertes. Cuanto más luchas, más difícil es salir a la superficie. Pensar demasiado se disfraza de preparación. Crees que necesitas planear cada detalle, analizar cada escenario antes de actuar, pero esa preparación infinita solo lleva a la parálisis. La claridad no viene de pensar más, sino de actuar. Lo que parece complejo en la mente por lo general se disuelve en el momento en que tomas una decisión, aunque sea pequeña. Piensa en ese mensaje que aplazaste durante días. En tu cabeza se volvió un problema enorme, lleno de temores y excusas. Pero cuando finalmente respondes, te das cuenta de que no era nada, o esa tarea que evitaste por semanas, que parecía imposible. Y cuando por fin la comienzas, ves que era mucho más sencilla de lo que habías imaginado. La mente convierte pequeños problemas en monstruos gigantes, que en realidad no existen, son solo sombras creadas por el miedo y la postergación. Eso pasa cuando no actúas y te quedas atrapado en tus propios pensamientos. Para romper ese ciclo, necesitas actuar, no de forma impulsiva, sino con la conciencia de que pensar demasiado se ha vuelto un hábito que solo te detiene. Cuando notes que estás atrapado en una espiral de análisis, haz algo, lo que sea que cambie cómo te estás sintiendo. Una acción pequeña basta para interrumpir el ciclo y traer tu mente de vuelta al presente. La claridad nunca surge del pensamiento excesivo. Aparece cuando actúas. Cada acción trae un fragmento de realidad que reemplaza el ruido mental. Cada vez que actúas, recuperas el control. El estrés no se disuelve pensando más. Desaparece cuando eliges moverte. Entonces, pregúntate, ¿en qué estás pensando demasiado sin hacer nada? Identifícalo y da un paso ahora. No esperes a que el miedo desaparezca o que todo esté claro. El verdadero silencio mental no es la ausencia de pensamientos, sino la presencia de movimiento. Cada vez que actúas, el ruido se debilita, porque la mente finalmente encuentra lo que más desea: paz a través de la acción. Número 9. Recuerda tu mortalidad. Memento mori. Recordar que eres finito. Nada de lo que posees es eterno, ni siquiera tú. Puede parecer duro, pero es un regalo raro, una clave para despertar del letargo que domina tantas vidas. Mientras muchos viven como si el tiempo fuera infinito, aplazando decisiones, acumulando rencores y desperdiciando oportunidades, quien entiende que el tiempo es limitado ve la vida con una claridad que pocos alcanzan. La mayoría actúa como si el mañana estuviera siempre garantizado, pero cada día que pasa es un día menos, una parte de tu vida que se va sin hacer ruido. Y eso no debería entristecerte. Es un llamado a ver que la vida ocurre ahora, no en algún momento ideal que nunca llega. Memento mori significa recordar que vas a morir. No para vivir con miedo, sino para despertar del piloto automático. Porque cuando olvidas tu propia mortalidad, pierdes la urgencia de vivir con autenticidad. Si hoy fuera tu último día, ¿de verdad te preocuparías tanto por lo que otros piensan? ¿Seguirías invirtiendo tu tiempo en lo que no te hace bien? ¿Seguirías postergando lo que más deseas hacer? El problema no es la muerte,
Es vivir como si el tiempo no tuviera fin. Es malgastar años como si fueran monedas sin valor, creyendo que siempre habrá más días, más oportunidades, más tiempo para arreglar lo que quedó pendiente, pero la vida es como un río que nunca deja de correr. Cada momento que ignoras es un momento perdido para siempre. Cuando aceptas que tu existencia tiene un final, tus prioridades cambian por sí solas. No necesitas una gran revolución para vivir con más propósito. Solo hace falta actuar con intención, valorar a las personas mientras están, decir lo que sientes sin esperar, elegir lo que de verdad importa, en vez de gastar energía en lo irrelevante. La mayoría entiende esto demasiado tarde. El verdadero problema no es morir, sino llegar al final y darte cuenta de que nunca viviste de verdad. Que pasaste años preparándote para vivir, pero nunca comenzaste. Si supieras que te quedan solo 6 meses, ¿qué cambiarías? ¿Qué compromisos dejarías atrás? ¿Qué conversaciones aplazadas te atreverías a tener? ¿Qué proyectos al fin te lanzarías a realizar? La verdad es que no necesitas una fecha límite para vivir así, porque el tiempo siempre es limitado. La vida no es un ensayo. Cada día es único y no se repetirá jamás. No puedes controlar cuánto tiempo te queda, pero sí puedes decidir cómo aprovechar el tiempo que tienes. Memento. Mori no es un pensamiento oscuro, es un recordatorio poderoso de que la vida es demasiado corta y valiosa para desperdiciarla en lo que no importa. Cuando recuerdas que la muerte es segura, aprendes a valorar la vida, aprendes a soltar lo superficial y a abrazar lo esencial. Porque el verdadero fracaso no es morir, es nunca haber vivido de verdad. Número 10. Recoñeza a beleza dos simples. La paz que estás buscando no se encuentra en grandes logros ni en hazañas espectaculares. Ocurre en los momentos más simples, en los detalles que parecen demasiado pequeños como para llamar la atención. La mayoría vive creyendo que la felicidad es un premio lejano, algo que solo llegará cuando todos los problemas estén resueltos, cuando se haya conseguido todo lo que se desea. Pero incluso quienes llegan a ese punto sienten que aún les falta algo esencial, porque la paz no depende de lo que posees, sino de lo que eres capaz de apreciar. Está en la sencillez de sostener una taza de café caliente en una mañana fría, en una risa auténtica que rompe el silencio, o en respirar sin prisa mientras el mundo sigue corriendo. Si no puedes encontrar paz en esos momentos, tampoco la encontrarás cuando logres lo que deseas. Porque el deseo constante de más es como un pozo sin fondo. No importa cuánto consigas, la sensación de vacío permanece. Y lo que realmente falta es la capacidad de ver la belleza del presente. Vivimos en una sociedad que nos enseña a querer más, a perseguir el éxito, el reconocimiento y las distracciones constantes. Pero lo que realmente necesitamos es menos ruido mental, menos comparaciones y menos expectativas irreales, menos apego a lo que no está bajo nuestro control. El estoicismo enseña que la verdadera paz viene desde dentro. No es algo que conquistas, sino un estado de presencia que se construye con decisiones pequeñas, todos los días. La paz está disponible ahora mismo, esperando que cambies tu forma de ver el mundo, que dejes de ver la felicidad como un destino y entiendas que ya existe en lo más simple. Mira a tu alrededor. ¿Qué puedes valorar hoy? Tal vez el sol suave entrando por la ventana, el silencio raro de una pausa sincera, o simplemente respirar profundo, sin prisa. Es en esos detalles donde la vida se revela por completo, no en lo que aún quieres lograr, sino en lo que ya tienes y no valoras, creyendo que no es importante. La vida no es una lista de tareas que debes completar para sentir paz. Es un conjunto de momentos que, si no aprendes a valorar, pasan desapercibidos como arena entre los dedos.
La perfección es una ilusión. La sencillez, en cambio, es real. Los hábitos que pueden transformar tu vida no son trucos mágicos. Te devuelven el control sobre lo único que realmente es tuyo, tu mente. El estrés, la ansiedad y la incertidumbre no desaparecen por completo, pero puedes enfrentarlos con más fuerza, con más serenidad y con más conciencia. La paz que buscas no es algo que encuentras, es algo que construyes paso a paso con pequeñas elecciones diarias. Y ahora tienes el conocimiento para empezar, pero lo más importante es lo que vas a hacer con ese conocimiento, porque entender esto es solo el comienzo. El verdadero poder está en aplicar lo que aprendiste. No se trata de cambiar tu vida de una vez. Se trata de elegir un hábito, un gesto y empezar ahora. Porque cuando decides vivir con más intención, con menos reactividad y con más claridad, ya estás por delante de la mayoría. La vida sigue, con o sin ti. Los días pasan, los problemas cambian, las preocupaciones van y vienen, pero la forma en que tú respondes solo depende de ti. Tal vez no puedas controlar el mundo, pero sí puedes elegir cómo vivir. El poder de vivir bien no está en lo extraordinario, está en la capacidad de encontrar significado en lo común, porque ahí es donde vive la verdadera paz. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios qué puede aportar este video a tu vida. Así sabré que estás conmigo en este camino. Y si quieres aprender más sobre autocontrol y estoicismo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa las notificaciones. Así recibirás nuestros próximos videos. Gracias por vernos.